¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta emisión de jueves. Y hoy a la mesa de debate traemos pues la discusión del fin del llamado título 42, una regla sanitaria implementada en plena pandemia de COVID en tiempos de Donald Trump y que permitía al gobierno estadounidense detener la entrada de personas e importaciones con el fin de prevenir el contagio de SARS-CoV-2 o de cualquier otra enfermedad transmisible. Hace algunos días el presidente Joe Biden anunció el fin de esta medida de salud pública, pues que permitía, entre otras cosas, expulsar rápidamente a las personas que cruzaban de manera ilegal la frontera con Estados Unidos. Pero a partir de ahí se encendieron las alarmas, infinidad de posturas que señalaron que este anuncio podría agravar la crisis humanitaria de una migración forzada que se extiende desde Sudamérica, Centroamérica, México hacia Estados Unidos. Y por supuesto, la preocupación de una tensión natural en la relación bilateral entre nuestro país y el llamado vecino del norte. ¿Cuáles son las consecuencias del fin de esta medida sanitaria, su impacto directo en nuestro país? Bueno, para comprender mejor todo esto, tenemos hoy a dos especialistas destacados con quienes nos vamos a conectar hoy. Primero aquí en la Ciudad de México con la doctora Leticia Calderón Chelius. Bienvenida, Leti, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Y bueno, nos vamos a conectar hasta Ciudad Juárez con el doctor Alfredo Limas, quien es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Juárez. ¿Cómo estás, Alfredo? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, Jacaranda. Buenas tardes, Leti Calderón, doctora Chelius. Qué bueno. Bueno, Leti, creo que ahí no te estamos escuchando bien. ¿Tú nos escuchas bien? Te escucho perfecto y saludaba, perdón. No te preocupes. Bueno, pues bienvenida, bienvenido. Déjame empezar contigo, querida Leticia, si te parece. ¿Qué significa el fin de este título 42? Porque es una medida que ha causado mucha confusión, ¿no? De alguna manera beneficiaba, pero al mismo tiempo perjudicaba a todo aquel que cruzaba la frontera con Estados Unidos y parecía que iba a haber como todo un caos en la frontera, que iba a haber una expulsión ahí masiva de migrantes, cosa que no ha sido cierto, pero explícanos por favor de qué trata esto. Bueno, esta iniciativa, que es una cuestión, de cuestión sanitaria, como bien tú lo explicabas al principio, que se instrumentó durante el tiempo de COVID, no beneficiaba a nadie. Era realmente una medida política, digamos, se utilizó políticamente para hacer que las personas que quieran solicitar asilo en Estados Unidos, que es su derecho, hacer toda la solicitud y el trámite, tuvieran que esperar en México con el argumento del título 42, es decir, porque podrían contagiar a los estadounidenses al cruzar. Entonces, lo que hacía esta medida es que lograba pues minimizar los cruces, además porque tenemos que recordar que todo el tiempo de la pandemia estuvo literalmente, o sea, cerrada la frontera entre México y Estados Unidos y por tanto eso bajó no solamente el cruce, sino también todo lo que tendría que ver como administrativamente hablando en términos de quienes pudieran y quisieran solicitar asilo. Entonces, la condición era, se esperan en México, pero se hicieron filas, se daban turnos, esperando a que eventualmente también hubiera cierto registro del lado estadounidense. Y eso sí ocurrió, querida, porque hubo un momento en que cuando entró Biden al poder, las personas que estaban, digamos, en línea formadas, sí entraron, porque se quitó el título 42, pero de inmediato se volvió a poner porque hubo una contraofensiva jurídica de parte de algunos alcaldes de ciudades distintas, de algunos estados también, y esto hizo que los jueces en Estados Unidos volvieran a poner esta medida. Entonces, aunque entró una administración que prometió quitarlo, tuvo que volver a ponerlo. Entonces, se alargó hasta hace un par de días que definitivamente con el anuncio del fin, digamos, de la emergencia sanitaria, pues ya no había ese pretexto sanitario. Y entonces estamos en el punto en el que nos encontramos ahora. De acuerdo. Alfredo, ¿cómo se está viviendo esta situación allá en la frontera? Porque justamente cuando llegó este anuncio, pues había todo un, digamos, un revuelo mediático diciendo que esto estaba, digamos que provocando, ¿no?, un caos prácticamente en la frontera. Y bueno, Ciudad Juárez, con todo lo que vimos en semanas y hace poco más de un mes ahí con este albergue migrante, ¿cómo se vivió? ¿Qué está sucediendo allá? Y mira, sí hubo cambios que se notaron a la primera, aunque igual es muy pronto para reconocer qué más va a pasar.
Hubo cambios porque inmediatamente para gente así en la calle, ya sea en auto, voy a poner una imagen, quien anda en la calle, hay mucho menos personas que decimos en situación de migración, hay mucho menos personas que la semana pasada. Es decir, todo el mundo estaba esperando el día 12 y unas horas antes y después, todo cambió. Y eso tiene que ver con que pues ya nada más quedaba vigente el título 8, ya solo eh, quedó en la memoria el título 42 en su vigencia. Sin embargo, no sabemos qué va a pasar, porque lo cierto es que se anticipa que habrá muchas más personas de nueva cuenta en la frontera, pero desaparecieron los campamentos, hay menos gente en los albergues Ujú. y en la calle sin que te informes mucho, sin que leas periódicos, sin que sepas si el título 42 está vigente o no, hay menos gente en situación de migración. Porque horas antes, días antes del fin del título 42, mucha gente pudo internarse, entregarse a las autoridades norteamericanas y se nota en la calle. Pero ¿qué sigue para mañana, Interesante. para el sábado, para la semana que entra? No conocemos porque hay gente en camino. De Porque hay acuerdo. un mito o hay una idea de que va a ser más fácil ahora que ya no está el título 42 y eso nadie lo sabe. Muy bien. A ver, Leti, ayúdanos por favor a comprender esto que ocurrió días o semanas después, ¿no? O sea, se termina este título 42 y luego se anuncia, 11 de mayo, si no me equivoco, esta iniciativa, esta propuesta de ley por parte de los republicanos, que es la ley HR2, o sea, una nueva ley de seguridad fronteriza que de entrada ya dificultaba el asilo para algunas personas y además habría otra vez esta discusión y esta polémica sobre el muro fronterizo. ¿Cómo entendemos estos dos momentos y estas dos iniciativas? Mira, yo creo que vale la pena que no, la gente no se revuelva con lo de la disputa legal, porque Estados Unidos vive en una disputa legal en todos los temas y en el tema migratorio mucho más. Entonces ahora los republicanos, incluso con algún demócrata, propusieron que no se quitara el título 42. Después hicieron una iniciativa de ley para pasarla, que obviamente esto tendría que ser aprobado por el Congreso y luego por el Senado. Entonces, son disputas más bien de carácter legal que están en su camino, pero no contradicen el hecho de que Ujú, se echó a andar, porque además había dado desde hace muchas décadas, te estoy hablando, ujú. el título 8, que es realmente un tipo de normatividad que es muy severa, porque una de las cosas que tiene es que penaliza de manera muy fuerte a quienes son reincidentes en cruzar sin documentos a Estados Unidos. O sea, si detienen a una persona que ya habían detenido antes, hay una pena carcelaria. Y esto Ujú. es, digamos, no es nada más de que te deporten, pero además les ponen un castigo que implica que esa persona no podría solicitar eventualmente el inicio de un proceso jurídico que tendría, digamos, en otras circunstancias. Entonces, ese es como lo que está asustando, vamos a decir de alguna manera, a las personas que se han ido enterando porque el propio Alejandro Mayorkas de Estados Unidos, ¿no? Que está a cargo de todo esto y de esta campaña desde nuestro país vecino, pues lo ha dicho claramente. No hay cruce fronterizo, no está abierta la frontera. El título 42 quiere decir que ya no los van a deportar a México, pero no quiere decir que esto implique que esté abierta la frontera o que se les vaya a facilitar cruzar. Creo que han sido muy incisivos incluso en esto para que la gente pues pueda medir la capacidad que tendría en términos de redes, de recursos, y creo que esto se vincula con algo que dice Alfredo y que tiene toda la razón. Lo que estamos viendo, Jacaranda, y lo estamos viendo en la Ciudad de México, es un incremento no brutal, pero sí notorio, de la población que está llegando, de que viene del sur, a la ciudad, que se está empezando a concentrar y que también esto tiene que ver con el manejo de que se está teniendo desde la administración de la Ciudad de México, que hace que las personas sean más visibles y que eventualmente su intención sea avanzar hacia Estados Unidos, pero por hoy estamos, a diferencia de lo que cuenta Alfredo, de que Sí, En Ciudad Juárez tal vez bajó un poco, acá lo que estamos viendo es sí, un una incremento. visible presencia, vamos, no estoy diciendo que no, abruma, no, 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 lo que estoy diciendo es que se está notando. De acuerdo. A ver, Alfredo, y en el caso de, digamos,
intentando no confundir, como nos dice la doctora Leticia, es allá bajó, digamos que la presencia de, o sea, una afluencia de migrantes. ¿Cómo se está viviendo, sobre todo después de este incidente, de este terrible momento que ustedes vivieron allá con el tema del incendio, ¿no? Que dejó varias muertes y heridos? O sea, ¿cómo se está trabajando esto y cómo está permeando el tema y esta idea de que el muro sigue y de que va a seguir construyéndose, Alfredo? Bueno, son dos cosas, digamos, y una es muy preocupante, hablando del asunto del incendio, es muy preocupante que esté el proceso legal echado a andar, como bien sabemos, pero en la opinión pública ha cesado, ha bajado un poco la atención del tema. Y eso es pues sumamente grave porque lo que aprendimos lamentablemente con esta tragedia es que no solamente hay déficits grandes para facilitar la seguridad de quienes están en procesos de migración, sino que además había múltiples violaciones a sus derechos humanos porque hay gente a la que se detiene teniendo formas migratorias, en fin. Entonces aprendimos eso terrible que no ha cambiado por otra parte. Entonces creo que hay un asunto que en la opinión pública, digamos, disminuyó la atención al tema. Y eso tiene que ver con que dicen, bueno, ya no hay tanta gente en la calle, el proceso legal ahí está andando, en fin, pero la opinión pública, luego eso pasa siempre, que con los días disminuye la atención, pero es un tema que, por otra parte, no está resuelto en términos de que las condiciones estructurales que tienen que ver con, pues que hay gente llegando que necesitan entre seguridad, que necesitan que los albergues, que necesitan que no hay Así es. ningún programa emergente, ninguna transformación de las condiciones en relación con miles de personas, que sí se dice, algunas estimaciones dicen que disminuyó como en la mitad, entre 10 y 12 mil personas que se estimaba que estaban en trámite, la mayoría de gente mexicana, por supuesto, pero se hablaba de que era entre 10 y 12 mil personas, según si era fin de semana o era entre semana, y ahora dicen las estimaciones que son 6 mil personas. Por eso es tan clarito decir que se nota menos. Pero bueno, lo que tenemos es que estructuralmente no han cambiado las condiciones como las que prevalecen en el momento del incendio. De acuerdo. Entonces, por ahí va como la tensión. Muy bien, déjenme hacer una muy breve pausa. Voy a poner la pregunta sobre la mesa y te la hago a ti, Leticia. Estamos en un momento electoral en Estados Unidos y en México también vamos a entrar próximamente a un proceso electoral y el tema migratorio entra ahí siempre, a veces manejándose de una manera un tanto maniquea, así es que me gustaría que me ayudaras a entender todo esto que hemos estado viendo, las descalificaciones por parte de algunos republicanos hacia México y lo que está ocurriendo también en el manejo mediático en México. Así es que volvemos en un instante, no se vayan. Gracias por continuar con nosotras aquí en Debate 22. Doctora Leticia Cheli, usted preguntaba hace un instante sobre este tema de la migración. O sea, la migración no va a parar, pues es un tema pues, que hemos visto durante muchísimo tiempo, pero ciertamente está envuelto en una disputa electoral, principalmente ahora en Estados Unidos, ¿no? Hemos escuchado los peores insultos y las peores cosas por parte de los republicanos, y aquí en México no estamos muy lejos, digo, vamos a entrar a un proceso electoral también, pero hay quienes están usando también este tema pues como un manejo ahí bastante enredado. ¿Qué vamos a esperar y cómo entender esto y cómo evitar entrar ahí a esa discusión un tanto maniquea? Mira, yo creo que informándonos podemos evitar un tanto lo maniqueo, pero no el tema. Porque al final de cuentas el asunto migratorio en Estados Unidos es una cuestión muy controversial. Además genera imaginarios muy fuertes de quién tiene la capacidad de contener el flujo, quién lo gestiona mejor y al final de cuentas también hay una visión
gente que está en contra y que abiertamente asusa a su electorado, que está a su vez en contra de una fantasía, porque al final de cuentas estamos hablando del país de mayor inmigración del planeta, ¿no? Claro. Pero esto es muy importante decirlo, porque de repente desde México se magnifican algunas opiniones que no son menores, no quiere decir que no importen, y por ejemplo, hay que reaccionar, porque eso toca, el tema este de que si un senador de quinto, de quinta, vamos, no dice algún comentario, bueno, pues es obvio que eso despierta una reacción de parte de los mexicanos, pero es secundario realmente al efecto político que pueda tener. No tiene ninguna posibilidad de hacer ninguna cuestión de carácter más, digamos, por ejemplo, en el Congreso o en el Senado. Eso tiene una ruta mucho más compleja y necesita además pues a las partes políticas y necesita todo un procedimiento que no está en esa ruta. O donde sí vemos cuestiones más peligrosas y peligrosas que no son menores, Jacaranda, es por ejemplo lo que está ocurriendo en Florida. En Florida, donde ya se avanzó con una ley migratoria muy severa para quien está en ese estado. Y obviamente está en el tono del electorado al que quiere apuntar el gobernador de Santis de ese estado, pero en el camino, pues obviamente está teniendo una afectación muy fuerte para la población, no solo indocumentada, se calcula que hay 700,000 personas que tienen un familiar sin documentos en el estado y por tanto en algún momento podrían ser considerados, de acuerdo a esta ley, criminales si alguien de tu familia que va en el carro, bueno, pues resulta que no tiene documentos y entonces tú te consideran tratante de personas, ¿no? Entonces, aquí son estas cosas donde hay que verlo. También Estados Unidos es una nación que tiene muy acotadas pues las cuestiones, la federal, ¿no? Los estados, y por tanto también las leyes, algunas muy progresistas, ojo con eso, porque también cuando se habla de ciudades o estados santuarios, lo son, y otras que, como hablaba yo de Florida, y otro caso que preocupa, ahí sí en términos político-electorales, es Texas, que con esta frontera tan directa para nosotros, bueno, ahí Alfredo lo puede decir porque es exactamente la frontera con Ciudad Juárez, pero también tenemos que incluso en los estados hay diferencias entre las ciudades que disputan, de acuerdo al tema, también posiciones distintas. Nada más por decirlo y cerrar con esto. Ujú. El Paso, Texas, por ejemplo, respecto al estado en general, no es tan conservador como sí podría ser alguna otra ciudad de ese estado. Entonces, Hay ayudas que a saber esto. matizar. Ni todo es Estados Unidos, ni todos son estos aguerridos republicanos viejitos hablando de whiskas y de cosas de ese tipo, sino que estamos frente a un escenario muy complejo, un país muy dinámico, pero el tema migratorio es inevitable para nosotros los mexicanos. Así es, y tan complejo, Alfredo, que, por ejemplo, digamos, hay una codependencia, ¿no? De parte de México, quien recibe una cantidad importante de remesas, y bueno, también Estados Unidos beneficiándose con la mano de obra de los trabajadores mexicanos. Entonces, ¿cómo entendemos esto? Y sobre todo en el caso de Ciudad Juárez, ya como lo decía Leti, esta cercanía también con Texas, ahí hay una interdependencia muy interesante que a lo mejor no tiene que ver con lo que está ocurriendo en el sur o aquí en el centro, incluso en la capital, Alfredo. Sí, sí, y mira, esa interdependencia va de todo, de la gente que va a trabajar, de la gente que va a la escuela, de la gente que, es decir, en todo se observa esta interdependencia, pero en el tema migratorio, fíjate que cómo fue interesante esto que comentábamos de que en la ciudad, hablando de Juárez, se aprecia que hay menos personas en situación de migración en la calle, en los albergues, haciendo trámites. Eso desde la semana pasada. En El Paso, aquí nomás cruzando el río, es completamente distinto. Toda la gente que estaba aquí cruzó a los Estados Unidos, alguna gente estuvo en centros de detención haciendo trámites en albergues que la ciudad del Paso instituyó o abrió y de repente pues tuvieron que dejarlos salir y están en Ujú. la calle. Entonces lo que aquí se notaba mucho, ahorita desde la semana pasada en El Paso es como lo cotidiano. ¿Qué sí sucedió diferente en el caso tejano y particularmente de El Paso? Que la ciudad se declara en estado de emergencia e igual que en nuestro país, estas políticas tienen que ver con decisiones centralizadas hasta para designar y asignar dineros.
pero la ciudad del Paso declaró un estado de emergencia, cosa que nunca sucedió en una ciudad como la nuestra, como en Ciudad Juárez. Y allá, pues mira, a diferencia de nuestro caso, hasta cuentan en dólares con pennies y pesetas cuánto va a costar cada una de las personas por semana para el gasto público, porque como recordamos, en muchos casos y en diferentes momentos de la pandemia, y despuesito de que ya pudimos cruzar a los Estados Unidos, quienes no teníamos documentos de aquel país, de residencia o de nacionalidad, como bien recordamos, había incluso toda esta, pues que de repente era una estrategia política de diferentes gobiernos en ciudades que enviaban autobuses tipo charter con migrantes pues para Nueva York y los dejaban ahí afuera de, ¿se acuerdan? Afuera del Capitolio y afuera de... En Exacto. fin. Entonces, ahorita lo que sigue es que va a suceder en los Estados Unidos cuando hay mucha gente que está saliendo de los centros de detención, cuando ahora queda el título octavo, y cuando además, como bien se ha planteado acá, es regional la cosa, no es lo mismo una entidad en el sur de Estados Unidos que en el norte de Estados Unidos, no es lo mismo si es un estado predominantemente demócrata, si es un estado más republicano, y lo mismo pasa en nuestro país, un poco sucede a la mexicana, pero sucede lo mismo, no es lo mismo la frontera de Tamaulipas a las fronteras aquí en el centro, como Chihuahua, a Baja California, no es lo mismo geopolíticamente en términos de que sí, toda es la frontera, pero lo que pasa en cada región, pues es distinto, pero sí lo que estamos viendo es, en el caso de esta interdependencia, que lo que teníamos aquí en Juárez, de la gente en la calle, digo, de hace 2 semanas para acá, afuera de los albergues, afuera de los santuarios, por decirlo así, santuarios en chiquito, El Paso es una ciudad santuario, pero sí un templo considerado como así refugio, una casa para quienes necesitan ahí alguna cobertura a su situación de derechos humanos. En el caso de la iglesia del Sagrado Corazón, había 300 personas afuera del templo, entonces así es la interdependencia. En la frontera todo se vive distinto, pero vemos que ahora, hace un momento decía Leti, la doctora Calderón, como en la Ciudad de México, ahí en la Juárez, pues Sí, empieza a ser totalmente. visible. Así es. Leti, brevemente, ¿qué va a pasar? Porque también ahí había una confusión con este tema del asilo, ¿no? Personas que solicitan asilo por cuestiones políticas, ¿no? Razones humanitarias. Pensaba también, por ejemplo, en, bueno, personas que ya están por allá, ¿no? En Estados Unidos. ¿Qué pasa con esto en medio de toda esa transformación con los famosos títulos, el 42, el 8, en fin, para no revolvernos? Mira, olvídense de los títulos y de las leyes, digamos, porque realmente eso es confuso y como Sí. bien decía ahora el doctor Limas, puede ser que cambie de lugar a lugar, pero aquí lo que es muy importante entender es que las personas han ido solicitando de manera gradual, sobre todo de algunos países, la condición de asilo, porque las vías para migrar hacia Estados Unidos se han cerrado los últimos años. En realidad, incluso los estadounidenses hablan desde hace mucho de lo que quebrado, dicen ellos, de su sistema migratorio, porque tienen 12 millones de personas sin documentos viviendo en ese país desde hace décadas, ¿no? Y entonces hay como una intención y una preocupación por regularizar esa situación y que la gente, bueno, pues pueda vivir y seguir produciendo como lo hacen y como están allá. Pero en paralelo, las únicas vías de migración, digamos, tradicionales con documentos son o por la vía de la reunificación familiar o por una solicitud en la cual se hacen una serie de trámites que tiene que ver con recursos, por ejemplo, que vas a poner un negocio. Entonces, implica que la persona tiene una economía solvente. Y esto lo que ha hecho es que ha llevado a que las otras vías sean o sin documentos o esta forma de pedir asilo, que muchas veces, y aquí está la parte dura, Jacaranda, es que hacer una solicitud de asilo no implica que van a recibir la condición de asilados, pero sí reciben la posibilidad de estar unos meses, incluso hasta 2 años, en la espera de esa entrevista en la cual van a mostrar su caso y decir por qué quieren emigrar a Estados Unidos y por qué su caso es suficientemente, digamos, de peligrosidad como para regresar a cualquiera de estos países que Estados Unidos incluye en esa lista de potenciales países para recibir asilo. Ojo, el caso mexicano es muy, muy bajo el porcentaje de personas que se les concede el asilo.
pero de estos otros países es un poco mayor la aceptación. Entonces, lo duro de esto es que se volvió la vía, pero desafortunadamente, de acuerdo a la ley de asilo en el mundo, pero sobre todo la estadounidense, no es fácil mostrar una causa de persecución porque tiene una implicación, pues, de verdad, de un nivel de víctima muy, muy alto. Entonces, bueno, no, un asesinato o una peligrosidad así extrema que no cualquiera puede mostrar, y mucho de este flujo, claro que combina la violencia y además la violencia estructural, pero no necesariamente entra en el cajón de lo que un juez estadounidense, y sobre todo depende de dónde, ¿eh? Si es un juez en Texas, son mucho más rígidos, y de esto hay muchísimos estudios, ¿no? Que también hay un sesgo, y por eso es muy probable que mucha de esta gente que solicita asilo logra avanzar en el trámite, no necesariamente va a recibir ese asilo y o se queda en Estados Unidos sin documentos o lo deportan a su país de origen en un par de meses o años. Bien, pues quiero agradecerles un tema que tiene muchas aristas y bueno, agradecerles su claridad, doctora Leticia Calderón, te agradezco muchísimo, doctor Alfredo Limas, igualmente. Un abrazo, gracias por estar aquí con nosotras en Debate 22 y hasta pronto. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias. Gracias y gracias a todas y a todos por habernos acompañado en esta emisión de jueves. Nos vemos el próximo jueves y recuerden que el programa se queda simultáneamente en Twitter y también en YouTube a través de la cuenta N22 o Noticias 22 Digital. Nos vemos, hasta entonces.